Agradecer el tiempo pasado. Ayer se nos invitaba a estar presente en el presente. Es un tiempo para recrear, es un tiempo para vivir con pasión. Y en este día de hoy, pues, nuestro tema es abrazar el futuro con esperanza. Tenemos nuevamente a Teresa aquí con nosotras y nosotros, y a Simón Pedro. Yo creo que no necesita presentación porque ya es muy conocido. Bueno, igual que el día de ayer, vamos a tener dos bloques de trabajo. La primera parte va a estar a cargo de Teresa. Luego tenemos un descanso a las 5:30, media hora de descanso, y luego tendremos la presentación de Simón Pedro. Y también vamos a dar un tiempo a Daniela Carolina, que es secretaria general de la CLAR. Y con eso ya estaríamos terminando el tercer día de encuentro. Entonces, le damos la palabra a Teresa. Bueno, buenas tardes a todos. Nuevamente, pues agradezco esta invitación. El día de hoy me toca un diálogo con Simón Pedro, igual que ayer, insisto, ¿verdad? El contemplativo es él, yo no tanto. Así que para los más contemplativos, esperen después del descanso. Y yo voy a empezar con un encuadre. Además, debo de decir que soy más historiadora que teóloga, y hoy se va a notar un poco más. Entonces, he preparado este aporte con también una reflexión que he hecho en varias congregaciones en los Estados Unidos. Parece ser que ahora el tema de moda es el futuro. Y entonces, pues me han invitado a hacer esta reflexión y voy a ofrecerles un poco un eco de lo que he estado compartiendo con varias comunidades a partir de la experiencia de la congregación de la Conferencia de Religiosas de Estados Unidos. Entonces quiero empezar hablando un poco del futuro desde los últimos 50 años. Y me parece interesante que ustedes celebran 50 años el mismo año que celebramos 50 años de que por primera vez una persona pisó la luna. Me pregunto si hay alguna coincidencia. Y creo que de alguna manera estos últimos 50 años en la historia de la humanidad han sido marcados por este acontecimiento que ven en la pantalla. De muchas maneras, la vida religiosa también ha estado inserta en esta realidad como de búsqueda del futuro. Y podríamos decir que por 50 años hemos estado tratando de imaginar, de diseñar, de inventar el futuro. ¿Quién diría que ahora todos los religiosos y religiosas tenemos celular? Y que en el celular podemos ver por video, como en aquellas caricaturas de los Jetsons, o como en esas películas del espacio. Y entonces tenemos que decir la verdad, que desde el concilio a la fecha hemos traído una obsesión con el futuro y que todavía estamos buscando la bola de cristal. En todos los diálogos que hicimos postconciliares empezamos a ver a dónde vamos, qué sigue, los signos de los tiempos. Se puso de moda el futuro. A ratos se nos olvidó el presente, pero hemos estado hablando del futuro por mucho tiempo y Estados Unidos no es una excepción. Pero les traigo esa visión desde allá porque pienso que en este diálogo con Simón, con Hugo, con la Confer, habrá algo que podamos aprender, norte, sur, vida apostólica, vida contemplativa,
un poco un hemisferio con otro. Y debemos de decir que si ha habido una parte del mundo obsesionado con predecir el futuro, es Estados Unidos. Yo creo que hay pocas culturas que usan estadísticas y cuentan más que los Estados Unidos. Ahí te cuentan todo, cuentan cuánta gente va a misa, cuánta gente va al súper, cuánta gente entra en el carro, cuántos Coca-Colas te tomas al año, todo cuentan. Y si no te cuentan, no cuentas. Por eso es tan peligroso ser indocumentado en Estados Unidos, porque no sabemos cuántos hay. Entonces los gráficos, los promedios, las tendencias, hay una obsesión estadística importante. Tan importante que desde el siglo XIX, Mark Twain, el escritor, decía que las estadísticas son todas mentiras. Pero si hay alguien que cuenta, es Estados Unidos. Y las estadísticas no nos han ayudado mucho. Porque yo quiero afirmar que la obsesión numérica de la vida consagrada de Estados Unidos la llevó a crear su propia narrativa de disminución. Contar cuántas novicias, cuántos novicios, cuántos años se quedan año tras año tras año. Inclusive se publican estas estadísticas. Hay organizaciones que se dedican a eso, al servicio de la vida consagrada. Y entonces cada año contábamos menos, hasta que entramos en la depresión total. Y además creamos lo que se llama la narrativa de la disminución, the narrative of diminution. Voy a hablar un poco más de eso un poco más adelante, pero no dejo de ver que la vida consagrada se obsesionó con el futuro. Se obsesionó. ¿Y eso qué significó? Que estuvimos mirando al futuro por décadas. Tanto que ya llegó y un poco no nos hemos dado cuenta. Hemos estado respirando un paradigma tecnológico y futurístico en todos los sentidos, y de alguna manera este impacto de esta tecnologización del mundo, lo que significó que llegara un ser humano a la luna, también nos impactó a nosotros. Y tendríamos que hacernos la pregunta: ¿cómo influyó la ciencia ficción? En otras palabras, el paradigma del progreso sobre la vida consagrada. Y hay impactos positivos y también hay impactos que tendríamos que discernir como negativos. Y entonces tendríamos que preguntarnos, después de haber sido espectadoras del futuro por casi 50 años, ¿ahora qué? ¿Qué podemos aprender de esta experiencia? Y por eso yo quiero afirmar que vengo del futuro. Yo vengo a hablar con ustedes del futuro. Así nos comentó un teólogo que llegó a San Antonio de Canadá. Se paró en la escuela de los Oblatos y nos dijo: vengo del futuro. Y entonces nosotros no entendíamos de qué estaba hablando. Y dijo: vengo de Canadá, que es el futuro de la secularización que ustedes van a vivir y todavía apenas está empezando. La vida consagrada de Estados Unidos, sociológicamente hablando, se ha adelantado en algunos procesos. Y en ese sentido, lo que vengo a compartirles es algo que América Latina apenas empieza a vivir. Por eso digo, vengo del futuro. Les doy un ejemplo. Hay más o menos 430 institutos religiosos en Estados Unidos. De esos 430, estamos calculando que 200, la mitad, van a terminar históricamente en los próximos 5 a 10 años. Y además van a terminar conscientemente. Optaron por su edad, por su número, por su realidad geográfica, el ya no recibir
vocaciones y optaron por cerrar, por trasladar sus bienes a otras congregaciones, por resolver la situación de su vida. Y no debemos asustarnos, al contrario, lo están haciendo con conciencia. Hay en otros países del mundo institutos que no están tomando decisiones y que tampoco tienen vocaciones y que tampoco han determinado qué hacer con su realidad. Es una situación que nos ha costado trabajo asimilar en la vida consagrada de Estados Unidos, pero que hoy vengo a contarles que está rindiendo un fruto pascual impresionante. Porque saber morir en el sentido cristiano es creer en la Pascua. Y nos ha costado mucho trabajo. Entonces, de estos aprendizajes vengo a compartirles algo. Y por eso, como el día de ayer les compartía en la mañana a los que vinieron al taller de liderazgo, me gusta esta cita del autor de El Principito. En cuanto al futuro, nuestra tarea no es predecirlo, sino hacer lo posible. Y creo que este es el cambio que tenemos que hacer todos en toda la vida consagrada, no importa dónde estemos. No tenemos que predecirlo, pero tenemos que hacer posible lo que viene. Para nuestro carisma, para las nuevas generaciones y para el carisma de la vida consagrada en general. Porque nosotros somos una expresión carismática de un carisma más grande dentro de la iglesia, que debe perdurar. Tenemos la obligación de darle un futuro. Y por eso quiero compartirles este encuadre. Cuando yo entré, yo llevo más o menos 20 y tantos años en la congregación, en una congregación de Fundación Americana, en donde contamos todo, cuántas casas, cuántas hermanas, cuántos ministerios, todo. Y mi primera asamblea, como una hermanita chiquita, típica reunión, viene la tesorera general y nos proyecta cuántas hermanas somos. Y cuántos años tenemos, y qué va a pasar en 2 años, y qué va a pasar en 6 años, y qué va a pasar en 15 años. Y entonces las hermanas de Estados Unidos tienen un mapita hasta el año 2040. ¿Sí? Hasta tienen un programa que se llama Trends, los estudios actuariales de Estados Unidos. Entonces ya, yo cuando entré prenovicia, ya me dijeron cuándo se iba a morir la última hermana. Y entonces yo me preocupé muchísimo, pero muchísimo, porque obvio cuando uno entra a la vida consagrada no hace esas preguntas. ¿Me podría por favor mostrar sus estudios actuariales? ¿No? Entonces, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Tantas viejitas y somos un montón, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y yo estaba muy preocupadísima. En inglés hay un cuento que se llama Chicken Little, que es un pollito que corre por un lugar para otro diciendo, se nos está cayendo el cielo, se nos está cayendo el cielo. The sky is falling, the sky is falling. Y yo era como Chicken Little. Finalmente, una de mis provinciales me dijo, Tere Maya, deja de estar futureando. Se me mandó llamar a la provincial, imagínense, siendo novicia, y me regañó. No más futureando. Y esa vez yo entendí que hay una diferencia entre futurear y hacer el futuro posible. Y esa es mi invitación en esta coyuntura de la conferencia. No se trata de contar y contar y contar. Eso ya lo saben. Me dicen mis hermanas, ya sabemos que somos más grandes. La pregunta es cómo, con las que somos, con las que estamos y cómo estamos, vamos a hacer el futuro posible. Y mi propuesta es que la única forma de hacerlo es a través del carisma. A través del carisma. Pero hay algunas cosas que estorban para hacer el futuro posible. Lo primero es la negación
Ayer hablamos un poquito de eso. Lo segundo es el pánico y lo tercero es la complacencia. Empecemos por la complacencia. Me encontré esta cita de José Cristo Rey García en la revista de Vida Religiosa, escondida en un artículo sobre la pastoral vocacional, por si se la perdieron. Y dice así: tenemos que reconocer que en nuestras congregaciones encontramos zonas que pueden ser declaradas zonas catastróficas. Sí, lugares de sequía donde no crece nada. Solo encuentras la complacencia, la repetición obsesiva de los mismos hábitos, la obesidad diabólica que reproduce lo mismo como un cáncer. Una falta de fe en todo reina ahí, pero también una oposición permanente a todo. Como él es español, yo quiero pensar que está hablando de España nada más. Cualquier semejanza con otra, o digamos, de este lado del Atlántico sería extrañísima, pero yo sí les puedo platicar que en los Estados Unidos hay una hora santa en todas nuestras comunidades, y es la hora que pasan por la televisión un programa que se llama The Wheel of Fortune. Y no puedes programar ni una reunión con las hermanas a esa hora porque es una hora sagrada de ver la televisión. Y tendríamos que hacernos la pregunta: si nosotros y nosotras descubrimos zonas catastróficas en nuestras comunidades, ¿y qué necesitamos hacer cuando hay zonas catastróficas? ¿Verdad? Es donde mandamos la Cruz Roja o escuadrones de rescate. Tenemos que reconocer que en todas nuestras congregaciones tenemos zonas de estas, y también zonas heroicas, pero hay que ver eso. Segundo, el reto para hacer el futuro posible es el pánico, porque el miedo nos congela, y tenemos que reconocer que tenemos poquito miedo a lo que viene. Tenemos que reconocer que tenemos hermanas mayores que se hacen la pregunta: ¿y quién nos irá a cuidar? Sí, a mí me la han hecho, No estamos seguras que tu generación nos vaya a cuidar cuando estemos más grandes. Eso es fuerte, pero es pánico, es miedo. Y entonces estos cálculos obsesivos, esta narrativa de la disminución, este envejecimiento que vemos día a día, sí nos congela. El miedo apanica. Y de alguna manera les traigo esta cita de la hermana Mary Pellegrino, que fue presidenta de la LCWR antes que yo. Y ella le dijo esto a toda la vida religiosa de Estados Unidos: en su centro, la narrativa de la disminución nos disminuye a todos, a toda vocación, a toda la iglesia, y sobre todo disminuye a Dios. Su origen es un Dios pequeño, un Dios corporativo que se suscribe a las nociones humanas del progreso y el crecimiento en lugar del patrón rítmico del dar fruto. La narrativa de la disminución refleja nuestros miedos y nuestra relación incómoda y no resuelta con la muerte. Yo creo que en el corazón de esta narrativa está la sospecha, si no inclusive el murmuro, aunque sea tácito, que rechaza tanto la encarnación como la resurrección. Es muy profundo lo que nos está pidiendo Mary, y que creo que en América Latina valdría la pena escucharlo. Valdría la pena, y por eso voy a subrayar. La narrativa de la disminución refleja nuestros miedos y nuestra relación incómoda y no resuelta con la muerte.
tenemos que entrar en el misterio pascual, en este momento, en este presente de la vida consagrada, para poder entender el futuro desde el que Dios nos llama. Y tercero, el reto de la negación. Aun cuando la transformación del paradigma actual está en pleno sucediendo frente a nosotras, escuchamos, yo escucho, esto no es diferente de otros cambios que hemos vivido. Siempre hemos estado cambiando. Siempre hemos tenido hermanas mayores. Claro, yo digo sí, pero la curva era como diferente, ¿no? Por ejemplo, antes había 2 hermanas mayores en una comunidad de 15 y ahora hay 2 hermanas jóvenes en una comunidad de 15. Poquito diferente, poquito. Entonces, tenemos también que dejar la negación, porque la negación del presente no permite que Dios actúe. Por eso yo quiero ofrecer que para ir al futuro tenemos que utilizar el prisma del carisma. Y quiero decirles que cuando di esa plática, ya ven que en Amazon puedes comprar lo que sea en Estados Unidos, entonces yo muy entusiasmada me compré un prisma. Claro que fue un total fracaso porque yo pensaba que iba a ser automático ver el arco iris, ¿sí? Pero no crean que es tan fácil. Entonces pasé mucho tiempo tratando de producir un arco iris de este prisma y por eso les voy a enseñar las fotos. En la noche ahí estuve con una linterna tratando de sacar, ¿lo ven? No me salió nada pero nada. Finalmente en una orillita aparecieron los colores. Después tuve que buscar la ayuda de las hermanas de mi comunidad para tratar de encontrar el color, y aún así no estaba tan fácil. Y ahí iban apareciendo los colores del arco iris. Antes de venir a Perú lo volví a intentar y finalmente me salió con este prisma y con la luz del sol, cosa que va a ser muy difícil en Lima en estos meses. Entonces he aprendido que no hay mucho sol en esta época, pero de cualquier manera lo que quiero decir es que hay que ver el presente a través de ese prisma. En lugar de filtrar lo que duele o lo que nos da miedo, tenemos que ver el presente a través del prisma de nuestro carisma. Y ese prisma nos va a revelar los colores que Dios ofrece escondidos en esta realidad presente. Y por eso ofrezco, como le decía en la mañana a las personas el día de ayer que estuvimos en el taller, que tenemos que estar muy atentas al horizonte. Que de alguna manera esta cita bíblica estén alertas, porque no saben cuándo es el tiempo señalado. Ahora es más apremiante que nunca en la vida consagrada. Necesitamos estar atentos, necesitamos estar vulnerables, reconociendo nuestro miedo, nuestro pánico y sí, nuestra falta de fe en el misterio pascual. Solo así vamos a empezar a ver en las orillitas el arco iris que Dios nos está mostrando. Y paso entonces ahora a compartirles algunos de los discernimientos que hemos aprendido en otros hemisferios. Y por eso digo que hay que discernir estos espejismos. Hay que discernir estos espejismos. El primero es que tenemos que pasar del orgullo por nuestro carisma al amor por nuestro carisma. Y me explico un poco más a lo que me refiero. En San Antonio está la Escuela de Teología de los Oblatos y me tocó estar presente en la entrevista de quien esperábamos iba a ser el futuro rector de la Escuela de Teología, el padre Silvestre de Sudáfrica. Un hombre de verdad lleno de fe, de espíritu,
Y él se para en la entrevista y nos dice, sin pena, yo amo mi carisma. Y él estaba hablando de su carisma y yo lo estaba escuchando y yo pensaba, ¿será que yo amo mi carisma como él ama su carisma? ¿Cuándo fue la última vez que yo pensé en mi carisma? ¿Qué tiene que ver mi carisma con lo que yo estoy haciendo actualmente? ¿Cuándo fue la última vez que le pregunté a una hermana qué significa el carisma en su vida? Y bueno, ya se me perdió el resto de la entrevista porque yo seguía sumida en mis preguntas. Tuve la suerte que se sentó al lado de mí en la comida. Yo le dije, Silvestre, explícame más eso del amor a tu carisma. Porque a mí me preocupa que más bien nos hemos vuelto medio presumidas de nuestro carisma. O sea, mi carisma es el más especial de todos los carismas. Pobrecita de ti, Carmelita, porque no tienes mi carisma, que es mucho más bonito que el tuyo. O nuestro carisma es el máximo carisma. Y entonces Silvestre me dijo, Tere, no es lo mismo tener orgullo por tu carisma que amar tu carisma. Y entonces yo entendí cuánto nos ha dañado el orgullo por nuestro carisma. Y creo que en Estados Unidos hemos aprendido unas lecciones fuertes. Y por eso quiero hablar de lo que pasó con el orgullo carismático. Cuando las congregaciones eran muy, muy grandes y entonces muy, muy triunfalistas, como pueblo elegido. Y empezamos a compararnos. Las de esta universidad, las que están del otro lado del río, las dominicas de acá, las dominicas de allá. Inclusive aprendí en el mundo de las dominicas, las hermanas de Adrian les decían que eran el Cadillac de las dominicas. ¿Sí? Sí, el Cadillac. Y luego las hermanas de las IHM de Monroe se consideraban las Go-Go porque eran las de vanguardia, y las que no eran de Michigan eran las So-So porque apenas a medias andaban. Y entonces nos hicimos un daño terrible, terrible, porque en realidad vivíamos como señoras feudales. Las de esta congregación eran las de allá, y siempre comparándonos, ¿cuántas novicias? Y todavía tenemos poquito de eso. Lo primero que preguntamos es, ¿cuántas novicias tienes? Y pobre de la superiora mayor que no tiene, porque la ven así como, pues, pobrecita. Cuando estuve en la Huizga dije que parecemos Blancanieves. ¿Sí? Espejito, espejito, ¿cuál es la más bonita? Eso es orgullo carismático y no es muy evangélico. Capté que teníamos un problema ahora que fui a Roma en marzo, la última visita de la conferencia a la Chivix Bar. La hermana Mercedes Casas nos dio un tour de la congregación y nos enseñó la biblioteca donde tienen las constituciones de todas las congregaciones del mundo. Ahí está la foto. Y ahí me di cuenta que mis constituciones no eran tan especiales porque estaban amontonadas con todas las demás. Entonces, ¿qué hemos aprendido después de eso? Aprendimos primero que necesitábamos más formación y que teníamos que ser más colegiadas. Y en estos 50 años, si hay una contribución de la vida consagrada de Estados Unidos al mundo, es este mundo de teología y de pensamiento. Le debemos a la vida consagrada femenina muchas cosas, y sobre todo la de Estados Unidos. Hermanas como Joan Chittister, hermanas como, bueno, mejor ni les digo, hay muchísimos, Sandra Schneider. Hay una tradición ya de una reflexión muy seria
Y lo segundo que les debemos es que crearon un sistema colegiado que está ayudándole a toda la vida consagrada en todo el mundo. Porque había muchas conferencias, pero también había muchas conferencias en apoyo a las conferencias. La conferencia de formación, la conferencia de vocaciones, la conferencia de tesoreros generales, la agrupación de canonistas. Estados Unidos tiene más canonistas religiosas que muchas otras partes del mundo. Entonces aprendimos muchas cosas, y de esta historia les voy a presentar a dos hermanas, Mary Luke Tobin y Margaret Brennan. ¿Por qué son importantes las dos? Mary Luke fue la única religiosa que participó en la preparación del Concilio Vaticano II. Y cuando Juan XXIII le dijo: hermana, siéntase libre de participar en las sesiones del concilio que tengan que ver con la mujer, Mary Luke le contestó: pues todas, porque la mitad de la iglesia somos mujeres. Y estuvo presente en todas las sesiones del concilio. Cuando regresó a los Estados Unidos, se hizo muy amiga de Margaret Brennan, y las dos decidieron que había llegado la hora de preparar a la mujer en todas las ramas del conocimiento, no solamente en teología. Y Margaret Brennan es muy famosa porque a todas sus religiosas las promovió a que estudiaran, a que se formaran. Si eran artistas, artistas, músicas, pues músicas, teólogas, lo que fuera, pero que desarrollaran todas sus capacidades. De esa forma, lentamente, el orgullo por el carisma se volvió un amor por el carisma propio y por el carisma de toda la vida religiosa. Y así que ahora vamos descubriendo que nuestros carismas particulares tienen una misma raíz, que es el carisma de la vida consagrada. En nuestra última asamblea nos dijo Carol Singh, la nueva secretaria ejecutiva del CWA: tenemos la obligación colectiva de cuidar el carisma de la vida consagrada en la iglesia, porque la iglesia sin vida consagrada no es iglesia. Se necesita el carisma de la vida consagrada para que la iglesia esté completa. Y tenemos esa tarea colectiva. Así que cuando hay una congregación que decide que ya no puede seguir históricamente, reconoce que su carisma nunca termina, que su carisma se deposita en el depósito de gracia de la iglesia y debe continuar. Y entonces ese es el primer espejismo que tuvimos que discernir. Tuvimos que aprender que habíamos pasado de ser pioneras a ser colonas, y que el apostolado nos trajo muchas tentaciones, muchísimas. La vida consagrada en Estados Unidos, como en Europa y como en muchos otros lugares, empezó como una vida consagrada de frontera. Tan es así que hay hasta libros. Hay un libro que se llama Monjas de Frontera, Frontier Nuns. Bueno, y hay historias de hermanas que se fueron en las carretas y que le disparaban a las serpientes y que vivían en la frontera en el siglo XIX y que lucharon contra muchas situaciones para poder salir adelante. Pero pronto la vida consagrada en Norteamérica se fue institucionalizando, se volvió colonos. Y empezamos a fundar universidades, hospitales, orfanatorios, periódicos, ¿qué más? Miles y miles de instituciones. La iglesia más institucionalizada del mundo es Estados Unidos. La iglesia más burocrática del mundo es Estados Unidos. Y nosotras contribuimos de todas maneras. Y empezamos a identificarnos con nuestros apostolados. Por lo tanto, ya no éramos las hermanas de la caridad, sino éramos las hermanas del Hospital Santa Rosa, las hermanas de la escuela fulanita, las hermanas del Hospital tal, las hermanas de la Universidad de la Misericordia.
Nos profesionalizamos porque era importante y empezó una tensión muy fuerte entre lo carismático y lo institucional. Lo que es importante es que esta tensión todavía existe, pero ha sido sana. Fíjense que no estoy diciendo que hay que dejar las instituciones, porque es parte del aprendizaje que tuvimos. Y por eso les voy a enseñar unas fotos de una de mis instituciones, que este año cumple 150 años junto con mi congregación, el Hospital Santa Rosa. En 1870 ahí está la foto, en los años 70, en 1889, en 1900, 1950 y en el año 2018. Como pueden ver, 150 años de institucionalización. ¿Qué aprendimos de este proceso que les puedo compartir? Primero, la crisis numérica nos despertó, porque de alguna forma despertó a una nueva conciencia apostólica. Nos tuvimos que hacer la pregunta: ¿qué hacemos con estos apostolados si nosotras somos menos? Los vendemos, los dejamos, los cerramos, los traspasamos. ¿Qué hacemos? ¿Qué significa la presencia corporativa de nuestro carisma? Y por eso les traje esa foto. ¿Sí reconocen al de la derecha, verdad? ¿Sí? ¿Y reconocen a quién está con él? No, ¿verdad? Pues les presento a la hermana Carol Kian, que fue la presidenta de la Conferencia de Hospitales Católicos de Estados Unidos. Gracias a Carol Kian, gracias a los hospitales católicos, a esas corporaciones, instituciones de la vida consagrada, ahora los pobres de Estados Unidos tienen acceso a la salud. Carol Kian se volvió amiga de Obama, tan es así que le regaló la pluma con la que firmó a ley que toda persona en los Estados Unidos tenía que tener acceso a la salud porque era un derecho humano. Hasta hace 10 años, si tú tenías una condición preexistente o no tenías dinero para pagar un seguro, no podías acceder al sistema de salud en Estados Unidos. ¿Qué aprendimos en esta situación? Que la presencia corporativa de nuestros carismas puede cambiar al mundo y que no necesitamos ser las dueñas ni las administradoras, que los laicos lo hacen muy bien y que lo único que nos piden es tener una relación. Y entonces tuvimos que aprender a discernir que no se trata de ser dueñas. Porque ¿cómo somos los religiosos y las religiosas? ¿Qué no sabes que nosotras somos dueñas de esta escuela? Y yo le he tenido que decir a muchos hermanos y hermanas: tú tienes un voto de pobreza y la última vez que vi no eras dueño de nada. La misión te tiene a ti, pero nosotros tenemos que cambiar el chip de dueñazgo a relación y nos ha costado mucho trabajo. Les voy a dar un ejemplo. Las Hijas de la Caridad, en su último capítulo en Estados Unidos hace como 3 años, decidieron que la congregación iba a seguir teniendo una relación con sus hospitales, pero que ninguna hermana iba a seguir trabajando en ninguno de sus hospitales. Todas tuvieron que salir y tenían que ir a hacer presencia en los lugares más vulnerables, porque a ese era su carisma. Y los hospitales iban a ser administrados todos por laicos y laicas, pero iban a hacer una relación con la congregación para poder patrocinar las obras en los lugares del mal.
Hay una nueva manera de entender los apostolados y lo aprendimos a costa de muchos pleitos. Por ejemplo, las hermanas se gritaban mantenidas a las que estaban con los pobres y burguesas a las que estaban en los hospitales. Muy caritativas unas. Pero ahora estamos descubriendo que hay una presencia corporativa del carisma. Tercero, en Estados Unidos pasamos de la persona a la comunión. Y esto es muy importante porque después del concilio, en América Latina, la renovación conciliar tuvo que ver con ir a los márgenes, con los pobres, con la justicia social. Y en Estados Unidos tuvo mucho que ver con la conquista de lo personal. Y por eso mis hermanas en Estados Unidos te decían que después del concilio tuvieron que aprender a ser personas. Y iban los equipos de renovación a las comunidades para enseñarle a las hermanas cómo ser personas. Suena muy curioso eso, pero si ustedes hubieran crecido en el sistema preconciliar, donde no podías, nada era tuyo, donde no podías tener iniciativa, aprender eso no fue fácil. Entonces la renovación fue la recuperación del sentido de la persona. Y hay muchos modelos psicológicos que lo acompañan. ¿Por qué es bueno saber esto? Porque Estados Unidos aprendió que la salud mental, la integración humana, es fundamental para el camino de la vida consagrada. Hasta hace unos años, en América Latina era difícil encontrar un lugar a donde mandar a una hermana con un reto de salud mental. Y sin embargo, en Estados Unidos, estos centros que le recuperan la integridad a las personas han existido por muchos años. Y hay unos muy famosos. Y entonces, de alguna forma, eso llevó a la evaluación de la gobernanza, a nuevos modelos de vivir la autoridad. Y el día de ayer yo les compartí en la mañana, en el taller de liderazgo, que aprendimos algunas cosas ahí. Evolucionamos de un modelo jerárquico, de obediencia ciega, donde había pruebas, a un modelo político, donde cada hermana tenía una voz y voto, tristemente también donde había coaliciones, donde teníamos que escuchar la voz solitaria, a veces cabildeos, pero eso nos ha llevado a la evolución a un modelo de discernimiento, de unidad, donde el consenso no tiene que ser absoluto y donde la unidad se debe de preservar a toda costa, donde es más importante la comunión que el o la individuo. Esta conquista nos tomó tiempo, pero aprendimos en este giro de la espiral que ustedes han visto que hay una conciencia evolutiva en el ser humano. De hecho, hay unas teólogas en Estados Unidos que afirman, como lo hizo Teilhard de Chardin en algún momento, que estamos dando un nuevo giro en la conciencia humana y por eso estamos atravesando tantas crisis. Y que de alguna forma fuimos moviéndonos de esta recuperación de la centralidad de la persona ahora a un paradigma de comunión. Pero no puede haber comunión si no hay personas. No puede haber comunión si no hay personas. Ese es un aprendizaje. Cuarto espejismo, y se los comparto con honestidad porque es importante. En Estados Unidos tuvimos que aprender a movernos de la exclusión a una diversidad reconciliada. ¿Y a qué me refiero? Hay una historia que todavía no integramos. El racismo es parte del aire que se respira en Estados Unidos. Hay quienes dicen que el racismo es el pecado original de la Unión Americana. Y cuando en América Latina volteamos a ver el racismo como diciendo, hay pobres en Estados Unidos tan racistas y nosotros no, yo lo único que tengo que decirle a la gente es, ¿qué le dices a un bebé recién nacido cuando está güerito? ¡Qué bonito! Y cuando es más morenito, en América Latina le decimos, ¡ay, qué simpático!
No, es cierto, claro. O sea que somos también racistas, pero por lo menos en Estados Unidos estamos aprendiendo que esta es una historia que no hemos integrado. Y en la vida consagrada de Estados Unidos, si eras afrodescendiente, no podías ingresar más que a 3 congregaciones, hasta casi principios de los años 60. Todavía a principios de los años 70, estamos hablando de los últimos 50 años, había muchas congregaciones que no aceptaban mujeres afrodescendientes. En la foto tienen a una de las más famosas, a la hermana Antona Ebo. Ella fue una de las hermanas que luchó por los derechos civiles en Estados Unidos a un lado de Martin Luther King, pero que también tuvo que luchar por los derechos en sus congregaciones. Y entonces también en Estados Unidos hemos ido discerniendo los engaños del multiculturalismo y la internacionalidad. Porque decimos, ay, nosotros somos muy multiculturales, Tere. Vienen las hermanas de El Salvador y de Bolivia, traen sus vestiditos, bailan en el capítulo y ya se van, ya las aceptamos. Dije, yo les digo, cuando una de esas sea la superiora general, las aceptamos. Cuando una de esas sea la tesorera general y maneje los dineros de la congregación, las aceptamos. Pero porque bailaron el bailecito un día del capítulo, no estoy tan segura. Entonces, hemos estado evolucionando en eso y nos ha costado trabajo. También hemos tenido una conversión misionera. ¿Por qué? Porque al principio el modelo de salida de Norteamérica hacia el sur global era un modelo neocolonial. Era un modelo que llegó con mucho dinero al sur global. Y como dicen en África, eso no ayudó mucho. Ahora está evolucionando a un modelo de acompañamiento pastoral. Y además, las misioneras que están regresando del sur global a Estados Unidos, ya mayores, están trayendo un relato que está transformando a las congregaciones en los Estados Unidos. Porque hablan español, porque nos jalan a los márgenes, porque son muy congruentes con su forma de vivir la vida consagrada. Han sido una bendición en este regreso. Y además tenemos que reconocer que también fueron muchas mártires. Y finalmente pienso que ahora en este tema de la diversidad reconciliada, Estados Unidos está teniendo una segunda y nueva oportunidad. Ahora las generaciones son más diversas. Como nunca, las nuevas generaciones de vida consagrada en Estados Unidos tienen una diversidad que no se había visto en los últimos 100 años. Más del 70% de las mujeres religiosas no son blancas o anglosajonas. Es un cambio fundamental porque hoy el 90% de las hermanas de votos perpetuos son blancas en los Estados Unidos. Entonces estamos pasando en ese paradigma. Y bueno, regreso ahora al tema de la disminución. Y aquí me detengo un momento porque es importante cambiar el chip. Y no es difícil que en Estados Unidos hayan entrado en este discurso de la disminución. Por esto, les voy a enseñar las estadísticas. Yo no sé cuántos religiosos hay en el Perú. ¿Alguien sabe? Ni la Confer sabe. Ni el Espíritu Santo. ¿Ven cómo no son americanos? Y también en Estados Unidos sí sabemos. En el año 1965, fíjense que exactos, había 179.954 religiosos. No creo que en la Confer haya más de 12.000 actualmente, para que se den una idea de referentes. Para el año 2014 había 49.883.
Yo no sé cómo cuentan tan exacto en Estados Unidos, pero así son. Y la edad promedio es de 80. Más de 80. Entonces, cuando uno ve esas estadísticas, es difícil evitar el paradigma de la disminución. Por eso Roma hizo una visita apostólica. Estaban preocupados. Pero yo digo, ¿por qué? ¿Por qué se preocupó por Estados Unidos y lo único que está pasando es que está llegando a un tamaño normal? Porque no fue normal ese número tan grande en 1965. Es una anomalía demográfica. Entonces, claro que por eso, igual les pongo las estadísticas para los religiosos, pobrecitos siempre han sido menos. Sí, pero fíjense, por ejemplo, religiosos, sacerdotes, 22,000 en 1965 y 12,000 en el año 2014. En Estados Unidos hay una organización en Georgetown de los jesuitas que se llama CARA y lo único que hace es estadísticas para la iglesia. Sí, bueno, los jesuitas son especialistas en contar. Y bueno, ¿qué ha pasado con este paradigma? Que hemos experimentado una conversión. El envejecimiento de la vida consagrada en Estados Unidos ha sido un llamado a la conversión. Gracias a Dios, las hermanas se están jubilando de los apostolados. Porque cuando el apostolado nos daba identidad, o diríamos en México, caché, se nos olvidó un poco la identidad de la vida consagrada. Y era más importante ser la directora del hospital o de la escuela que la hermana fulana. Y la jubilación nos está obligando a preguntarnos, si ya no soy la maestra de esta escuela, ¿quién soy? Y hay hermanas mayores que entraron en una gran depresión porque te lo dicen, ya no sirvo para nada. Y hay otras hermanas que te dicen, ahora sé de qué se trata esta vida. Ahora sé que mi llamado es hacer. Y la presencia de estas hermanas en los diferentes ámbitos de la vida eclesial está creando una transformación que todavía no termina, pero yo les recomiendo pongan atención. Pongan atención. Porque esas mujeres sabias y congruentes están transformando el paradigma de la vida consagrada. Y estamos entrando en una espiritualidad donde ellas saben que no tienen nada que perder. Estamos descubriendo en esta etapa que es un tiempo de bendición. En la pantalla está una foto. Esa fue en el verano una convocatoria que hizo la Iglesia de Estados Unidos para hacer una marcha a favor de los migrantes. En ese grupo de hermanas que hizo desobediencia civil, había una hermana de 90 años que ya se dio cuenta que no tiene que estar en un apostolado para ser sacramento del seguimiento de Jesús en medio de la gente. Y a mí lo que más me impresionó es que después de ese evento yo estuve con las hermanas dominicas y llegaba una hermana dominica muy joven y me dijo, Tere, quiero platicarte. Fue increíble estar en esa celda en la ciudad de Washington con esas hermanas. Fue increíble. Tan congruentes, tan comprometidas, con ese cariño que le tienen al pueblo migrante. Y ella me dijo, estoy hablándoles de una hermana de 27 años, me dijo, nunca
nunca podré olvidar lo que aprendí ese día. Y yo le dije, ¿qué aprendiste? Lo que significa ser religiosa. Estamos viviendo un momento que está convirtiéndonos, y yo los y las invito a que vean, a que aprendan de estos aprendizajes nuestros. Voy a hacer una pequeña pausa. Con la persona que tengan al lado, no más de dos, un pequeño cuchicheo. Por favor, espero que les caiga bien la que tengan al lado, pero si no, ni modo, pues se aguantan tantito. ¿Qué aprendizajes llevarán ustedes al futuro de la conferencia? Nada más conversen tantito, 2 minutos, ¿listos? A la 1, a las 2, a las 3. Y ahora lo que quiero compartirles tiene que ver con aprender a reconocer nuevos signos de los tiempos. Y quiero afirmar que a pesar de que mis hermanas mayores me dicen que nada cambia, que seguimos siendo más o menos teniendo los mismos retos, me lo dicen y yo les digo, hermanas, pero antes no había internet, ¿no? Por decir una cosa. Y por ejemplo, a mis hermanas mayores de Irlanda, yo les decía, cuando se venían a Estados Unidos, antes se venían en barco, ahora hay avión. Así de grandes son mis hermanas, para que se tengan una idea. Pero sí es verdad que tenemos que encontrar que nuestro presente tiene algo de diferente. Y que por eso hay que empezar a leer los signos de los tiempos, pero todos. A veces cuando hacemos análisis de la realidad solamente vemos lo que no funciona. Y por eso tenemos que pasar a resistir la dicotomía de que habla de lo que está bien y de lo que está mal. Y más bien, en este momento de nuestra historia, lo que tenemos que tener es curiosidad. Yo creo que para hacer posible el futuro, se necesita más hacer preguntas que tener respuestas. Este es un tiempo de tener curiosidad. ¿Qué está pasando en nuestro mundo? Y yo quisiera compartirles un momento en el que me sucedió eso. Este mes de julio pasado, bueno, en estos últimos meses, fuimos testigos alrededor del mundo de lo que pasó en Notre Dame, en París. Pero a mí lo que me llamó la atención, y esa era mi pregunta, yo acababa de estar en Francia un año y piquito antes, y además estuve en Francia en Navidad, y a mí me impactó muchísimo, porque yo le decía, estaba con las hermanas del Sagrado Corazón, les decía, oye, ¿qué aquí no ponen foquitos? O algo, o sea, está como muy triste esta Navidad. Me dicen, es que está prohibido. Ah, bueno, y la gente adentro de su casa, pues es que ya no son cristianos. Estaba yo en plena Navidad y ahí escasita había una casa con un poquito y allá con otro poquito, y yo dije, ay, qué triste, yo no quiero volver a pasar Navidad en Francia. Y entonces empieza aquel incendio y las noticias, y había millones de parisinos llorando por Notre Dame. Entonces yo decía, bueno, pues si es la misma Francia que acabo de visitar, o de repente todos se volvieron cristianos, pero luego me di cuenta que no eran, o qué es lo que está pasando. Porque un país tan secular está en ese duelo.
¿qué significa este duelo? Y la verdad es que aún no tengo la respuesta, pero es tiempo de hacer más preguntas que respuestas. Y vuelvo al tema del prisma y con nuestro carisma. Todos los colores están en la luz blanca, pero necesitamos girar el prisma de cierta manera y con cierto ángulo para empezar a verlos. Los colores. Se le acabó la pila. A mí no se preocupe, no sé. Los colores empiezan a aparecer siempre en las orillas, pero aprendí algo muy importante con este prisma. Bueno, porque cuando ustedes van con las hermanas en Estados Unidos, siempre hay una que estudió algo. Y entonces esa vez llegó una que era física. Y yo dije, Dios mío, no haya dicho algo equivocado. Me dijo, Tere, solo te faltó decir algo. Solamente la luz blanca produce el arco iris. Si le pasas luz verde, sale verde. Sí, es verdad, ven, les digo que siempre hay una hermana. Y si le pasas luz roja, solo sale roja. Y entonces tenemos que hacernos la pregunta de con qué ideología, con qué lente vemos la realidad. Y primero ofrezco que necesitamos reconocer en nuestro presente el tema de su colorización y visto como reto y esperanza. Desde sí al principio que llegó aquel teólogo de Canadá y nos dijo, vengo del futuro. En Perú me van a decir, es que somos un país cristiano, bueno, católico y pentecostal, porque no todos católicos, pero en realidad lo que estamos viendo es que esos países, Francia, Canadá, Irlanda, España, Polonia, se secularizaron en 3 generaciones. Pero el sur global se va a secularizar en una. Chile no es una excepción latinoamericana, solo es el primero. Solo es el primero. Y entonces tenemos que reconocer que estamos en otro momento. En Estados Unidos hay jóvenes que se llaman seekers, buscadores, que dicen que son espirituales pero no tienen una religión. A mí me impactó muchísimo que un día conocí a una que me dijo que era capellana seeker en un hospital. A ver, dije yo soy un paciente y yo digo, yo quiero un capellán, pero no quiero un capellán de ninguna religión, quiero un capellán de una no religión, pero que está en búsqueda. ¿Cómo funciona eso? Pero ya los hospitales tienen capellanes que son espirituales sin afiliación religiosa. También empezamos unas conversaciones en los Estados Unidos que les dejo de tarea entre las nons y los nones, las monjas y los no afiliados o los buscadores. Son conversaciones nuevas, nuevos encuentros. Ya no es pastoral juvenil, es una conversación con los jóvenes que ya saben que no son católicos y que no quieren afiliarse con ninguna religión. Es otro tipo de conversación, pero es acercarse a la juventud en búsqueda. También la secularización está afectando la cultura y es un nuevo prisma. Y yo inclusive quiero decir, el tema de abuso en la iglesia necesitaba de una sociedad secularizada. Porque una sociedad no secularizada se volvía encubridora de la iglesia.
Lo que estamos viviendo en Estados Unidos es porque la prensa finalmente era una prensa secular, y eso fue un don, ha sido un don. Y entonces tenemos que esperar a ver qué más nos revela este momento de secularización. Antes teníamos un paradigma de cristiandad, está desapareciendo muy rápido, y no debemos engañarnos, porque es otro momento. Como decía el historiador John Huizinga, el cielo colgaba abajo en la Edad Media, pero ahora ¿dónde está? El segundo momento que nosotros en Estados Unidos vivimos muy fuerte, pero ahora en el Perú lo experimentan con refugiados y migraciones que nunca habían visto antes, pero que es pan nuestro de cada día en los Estados Unidos, es que la migración hay que verla con otros ojos. Y yo les ofrezco la mirada de Tristán Todorov, un politólogo que acaba de morir, estuvo en Francia, él es de Europa del Este, y escribió este último libro, El miedo a los bárbaros, más allá del choque de las civilizaciones, haciendo una reflexión sobre la migración en Europa. Y él decía que el problema con la migración empezó con los griegos, porque los griegos decían que ellos eran nosotros, ellos eran ciudadanos, porque ellos hablaban griego. Cualquier persona que no hablaba griego se consideraba extranjero, y muy pronto no hablar griego significó que el otro era bárbaro, salvaje, o sea, no humano. Cuando la relación con el otro deshumaniza, tenemos un problema serio. Si escuchan las noticias en el Perú, ya les está pasando. Esas generalizaciones que hacemos de todo un grupo humano deshumanizan. Todos los venezolanos son violentos. Todos los venezolanos roban. Cuidado, es venezolano, ahí hay muchos. Ya lo vi, nada más llevo 3 días aquí. Y entonces civilizado, dice Todorov, es una persona que es capaz en todo momento y en todo lugar de reconocer la humildad de otros la humanidad de otros plenamente. De alguna manera, lo que nos hace humanos es ensanchar ese círculo de nosotros para incluir a los extranjeros. Esta lección la estamos aprendiendo de una forma muy dolorosa en los Estados Unidos, pero la vida consagrada está en la vanguardia en este debate. Está presente, muy presente, en donde sea, en la frontera, en las cortes, en los diferentes centros de atención. Y ese mismo reto yo creo que aparece en Evangelii Gaudium cuando el Papa dice: las mayores posibilidades de comunicación se traducirán en más posibilidades de encuentro y de solidaridad entre otros. Si pudiéramos seguir ese camino, sería algo tan bueno, tan sanador, tan liberador. Salir de sí mismo para unirse a otros hace bien. Hace bien. Hay que aprender a ver el tema de la migración como el tema que no va a dejar de suceder. Es el nuevo paradigma humano en el que vivimos. Tercero, se lo sabe, cómo entrar en un diálogo con la creación. Este sínodo de la Amazonía va a ser muy importante. Es un nuevo momento, una nueva relación con la creación. Nos está invitando a una nueva integración de la espiritualidad. ¿Qué vamos a heredar como vida consagrada? Y de alguna manera la pregunta clave es: ¿cómo nos estamos moviendo a un encuentro integrador con la creación? Un encuentro de relación con la creación. Este es un nuevo signo, pero no deberíamos de dejar solamente
que los bomberos de nuestras congregaciones sean los que van a apagar los fuegos de la justicia, paz y cuidado de la creación. Tenemos que volvernos todos parte de este encuentro con la creación. Y finalmente ofrezco que estos nuevos signos, este nuevo momento, requiere una nueva apologética, una nueva habilidad de diálogo. Decimos que el mensaje clave, el mensaje esencial del Papa Francisco es la cultura del encuentro. En América Latina esto no nos sorprende. En Estados Unidos fue el gran descubrimiento, pero acá no, porque acá hemos estado hablando de encuentro por muchos años. Por muchos años, la CLAR, el CELAM, los sínodos, hablamos de encuentro, lo que es más, a todo le decimos encuentro. Encuentro deportivo, encuentro de religiosas, encuentro de dentistas, inclusive cuando no funcionó le llamamos desencuentro, encontronazo. ¿Sí? En inglés no funciona la palabra encuentro así, pero es parte de nuestra cultura y por lo tanto esta cultura de encuentro que denuncia la exclusión, que proclama la relación, que es un camino de misterio, tendría que ser la virtud característica de la vida consagrada. Nosotras y nosotras tendríamos que ser el modelo de la cultura de encuentro. Ayer les decía esta triple A de la que habla Mercedes Casas: acompañar, acoger y animar. Y por eso este diálogo con el presente se tiene que hacer desde la cultura de encuentro. No para justificarnos ni para defendernos, una apologética de conversatorio, de diálogo, desde este encuentro. Y por eso cuando estuve en Roma fui a sacarle una foto a Santa Catarina. Esa es la estatua que está cerca del Vaticano. Cuando vayan, por favor la visitan y le dejan unas flores de mi parte. Necesitamos involucrarnos activamente en lo que está emergiendo, aunque no lo entendamos, aunque nos dé miedo, porque necesitamos una conversación respetuosa y significativa con el presente, desde lo que somos. Para eso la vida consagrada necesita prepararse hoy, para este mundo que ya está entre nosotros. Cuando empezó el problema de abuso sexual nuevamente en los Estados Unidos, vinieron los jóvenes de la universidad y me dijeron: Sister, no sabemos por qué seguir en la Iglesia Católica. No sabemos por qué. Nunca se me va a olvidar esa conversación. Porque yo les dije, habría que preguntarnos cómo está nuestra relación con Jesucristo. Más bien hay que hacernos esa pregunta también nosotros. Cuando llegue el cuestionamiento del abuso sexual, del encubrimiento, del abuso de autoridad, del abuso de conciencia, a la CONFER, ¿cómo está en Chile? ¿Cómo está en Australia, en Irlanda, en Estados Unidos? ¿Qué conversaciones van a tener ustedes? Porque yo les aseguro que decirle a esos jóvenes, lo que pasa es que hay gente que quiere perseguir a la iglesia, no va a funcionar. ¿Cómo vamos a conversar con ellos? Necesitamos una nueva apologética. Y por eso en Roma también fui a la tumba de Santa Catarina, no conforme con su estatua. ¿Cómo entramos en conversaciones respetuosas con la sociedad y hoy en día con la iglesia? ¿Cómo mantenemos nuestra integridad como mujeres consagradas en esta iglesia? Y si hay algo que vengo a decirles desde el norte,
es que esas religiosas que se están haciendo grandes nunca perdieron su integridad. Se mantuvieron en su dignidad humana y tienen mucho que enseñarnos. Mucho que enseñarnos. Así que como Santa Catalina, supieron mantenerse en un diálogo respetuoso en la mesa del diálogo y hablar con el presente, tanto en la sociedad como en la iglesia. Y yo les dejo de tarea que piensen cómo nos mantendremos alertas en diálogo con lo que está emergiendo. Y para ir terminando, quiero ofrecer que este futuro al que vamos necesita nuevos mapas. Y yo sé que los mapas son siempre interpretación. Como dice Eduardo Galeano, los mapas mienten. La geografía tradicional nos roba el espacio, la economía imperial la riqueza, etc. Los mapas siempre son aproximaciones, pero son necesarios. Necesitamos cuestionar los viejos mapas. Por ejemplo, ¿por qué siempre dibujamos el mapa así y no así? Pues en el espacio no hay arriba ni abajo. ¿O por qué no dibujamos los mapas así? Ese es el flujo de internet, de actividad de internet. O sea, hay nuevas zonas. O les puedo dar un ejemplo. Una vez yo estaba en San Antonio, ¿verdad? Que está ahí. Y el avión no funcionó porque tenía que ir a México. Y la señorita del avión, de la línea aérea, me dijo, no hay problema, tome un avión a México, porque yo iba a Chihuahua, luego toma un taxi a Chihuahua, ¿verdad? Y entonces va a llegar muy bien. Le dije, señorita, usted no tiene ni la menor idea de dónde está Chihuahua, porque Chihuahua en realidad está al oeste de San Antonio. Y el taxi tardaría 22 horas. No conocemos los mapas de nuestra realidad. Y usamos el Waze, en donde solamente se ven 10 cuadras para un lado y para el otro. Tenemos que ampliar el mapa para poder ver con otra claridad. Necesitamos otras herramientas de navegación. Nuevos mapas que no tengan muros. Ese es el muro entre Estados Unidos y México. Esto es lo que hizo un artista cerca de Tijuana con ese muro. Necesitamos nuevos atlases, nuevas formas de hacer regiones y zonas y demografías y nodos. Por ejemplo, este es un mapa de los tweets de odio racial en Estados Unidos. Es una nueva forma de ver la geografía, ¿verdad? Los tweets más racistas en donde se postean. Necesitamos nuevas habilidades para hacer mapas, y aquí es en donde termino con esta parte del carisma. El carisma es la forma de hacer nuevos mapas. Y sugiero que la dinámica del carisma nos obliga a estar siempre en el presente. Porque el llamado, la necesidad crea una respuesta. Esa respuesta influye sobre la necesidad. Y en ese ir y venir entre necesidad y respuesta se crea el carisma. Dice Bernard Lee que el carisma solo sucede cuando seguimos respondiendo en el presente a necesidades humanas críticas. Eso significa, hermanas y hermanos, que nuestro carisma puede morir si no vivimos respondiendo en el presente. Necesitamos darle energía al carisma. Y les voy a dar un ejemplo para que vean cuando hablamos de necesidades críticas. En la pantalla hay una pequeña caricatura del periódico. Una hermana mía que tiene 94 años, Luis de Bici, se encontró esta caricatura, la recortó
y me escribió una pequeña nota. La caricatura. Ok, tiempo de ir a trabajar, la niña agarra su osito, lo pone en una caja, se lo da al papá y en el último recuadro dice: los niños y niñas en la frontera de Texas. Luis de Lisi, de 94 años, recortó esto, lo metió en un sobre y en la nota y puso $10. Me dijo: Tere, yo no puedo ir a la frontera, pero aquí hay $10 de mi mensualidad, por favor mándalos a alguien que los necesite. Luis de Lisi, mi hermana de 94 años, está haciendo presente el carisma. No hay edad, no se necesita ser profesionista ni estar en el margen, se necesita una conciencia de la necesidad. Y el carisma siempre tiene que ser un misterio. Cuando preparé esta charla para las hermanas, leí muchas cosas muy teológicas y este es mi resumen de lo que es el carisma. Aquí está, es esa foto. Porque nunca, 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 nunca acabamos de tener el carisma. Claro que hay una forma más teológica de decirlo, pero esta foto me parece mejor. Estamos siempre tras el carisma, pero no es algo que jamás vamos a tener en nuestras manos. Es un misterio. Así lo dice una de las teólogas amigas mías. Nuestros carismas son dones, regalos de Dios que se dan gratuitamente envueltos en misterio. No son fines en sí mismos, no vivimos para que se conozcan o para dar a conocer a nuestros fundadores. El carisma siempre señala hacia Dios. O como lo dijo una canonista, aunque parece que son muy aburridas, pero esta me pareció interesante, dice Lynn Jarrett, es una canonista muy famosa en Estados Unidos: el carisma es parte del patrimonio estable del instituto. En lugar de andar cuidando hospitales y colegios y dineros, tenemos que estar cuidando el carisma. Y para cuidarlo hay que darle vida. Y por eso el carisma no existe sin la comunidad. El carisma construye comunidad y no hay carisma sin comunidad. Y les quiero ir terminando ya con este modelo. Es un modelo de comunidad de aprendizaje que desarrolló Palmer Parker en los Estados Unidos y la hermana Barbara Fiand lo aplicó a las comunidades religiosas. Ellos decían que en el modelo anterior el carisma era algo inalcanzable, había un filtro, luego por supuesto era una hermana, ¿no?, que tenía más carisma que los laicos. Por eso la hermana está grandota y los laicos chiquitos. Porque nosotras, hermanas generosas, le pasamos nuestro carisma a los laicos. Bárbara aplicó este modelo y ella dice: no, el carisma está en el centro y hay portadores del carisma. Y en torno al carisma en el centro se crea una comunidad portadora del carisma. Y todos, la hermana, el exalumno, el asociado, el colaborador del ministerio, son portadores del carisma. Y entre más personas sean portadores de este carisma, más energía es el carisma. Es una energía que nos mantiene unidos, pero es una energía que está respondiendo en el presente y por lo tanto haciendo el futuro posible. Y habría que cuestionar cómo está nuestra relación con los laicos y laicas de nuestra iglesia. Si no tenemos que dejar a un lado las jerarquías a favor de la comunidad de la familia carismática. Este carisma entonces se vuelve nuestro compás del discernimiento
para hacer el futuro posible. Es hora de desempolvar el carisma. Y como me dijo el padre Silvestre, tenemos que pasar del orgullo al amor por nuestro carisma. Porque es a través de ese prisma que vamos a encontrar las luces, la diversidad, el color que nos está ofreciendo el presente y nos va a permitir construir el futuro que Dios quiere para nosotros. Y por eso termino, espero que el encuentro con el futuro, usando el compás del carisma, sea también una invitación para la CONFE y para la vida consagrada en el Perú. Muchas gracias a todos. Bueno, ahora tenemos el descanso, son las 5:30 hasta las 6, y a las 6 nos encontramos nuevamente.